Así que quieres tener un banco. Suena al sueño perfecto, ¿verdad? La gente entra, te entrega su dinero, tú se lo prestas a otro, a un tipo más alto, te quedas con la diferencia, te sientas y te haces rico. Eso es más o menos lo que hace un banco. El problema es lo que cuesta hacerlo de verdad, qué pasa cuando las cuentas se giran en tu contra y por qué algunas de las mentes más brillantes de las finanzas han visto cómo bancos que construyeron durante décadas se hundían en una sola tarde. Empecemos por el principio. No por la caja fuerte ni por el tipo de interés. Empecemos por algo más básico. ¿Qué es un banco en realidad? La mayoría se imagina un banco como un almacén muy seguro. Traes tu dinero, ellos lo guardan, lo sacas cuando lo necesitas. Eso no es un banco, eso es una taquilla. Un banco es una máquina que convierte el dinero de otros en activos que generan ingresos. Cada euro que ingresas no está en una caja con tu nombre. En cuanto llega se pone a trabajar. Piénsalo así, una panadería coge harina y la convierte en pan. Una acería coge hierro y lo convierte en piezas de coche. Un banco coge tus depósitos y los convierte en préstamos, bonos e inversiones que generan ingresos cada día. La materia prima es el dinero de los demás. El producto que vende es el crédito. Y aquí viene lo que hace la banca genuinamente distinta de casi cualquier otro negocio del planeta. Cuando una panadería vende pan, la harina desaparece. Cuando un banco presta tu depósito sigue ahí. Lo ves al entrar en tu cuenta, puedes retirarlo mañana. No se ha movido en lo que a ti respecta. Pero el banco también ha prestado la mayor parte a otra persona. Esto no es fraude, es la reserva fraccionaria y es el cimiento de toda economía moderna. Funciona así, ingresas 100 euros. El banco no guarda 100 euros en una caja, guarda una fracción, presta el resto y opera bajo la suposición calculada de que casi nadie lo retira todo a la vez. Durante mucho tiempo se exigía a los bancos guardar un 10% en reservas. Así que por cada 100 euros ingresados, 90 podían prestarse. Ese que recibe los 90 los gasta, quien los recibe los ingresa en su banco. Ese banco guarda 9 y presta 81. Y el ciclo continúa. 100 euros de depósito inicial acaban convertidos en entre 900 y 1000 euros circulando por la economía. No es magia, son matemáticas. Y por eso una economía moderna funciona sin imprimir un billete nuevo cada vez que alguien quiere un préstamo. Hoy los bancos ya no están obligados a mantener un porcentaje concreto en reservas. El foco regulatorio se ha desplazado hacia los requisitos de capital, a los que llegaremos enseguida. Pero la idea central sigue igual. Los bancos operan sobre la confianza. Todo el sistema descansa en que no todos pedirán su dinero de vuelta al mismo tiempo. Cuando esa suposición se rompe todo lo demás. Bien, ¿quieres montar un banco? ¿Cuánto cuesta? Aquí se abre la primera trampa. Quizá pienses que la respuesta es mucho efectivo y un buen edificio. La respuesta real es que antes de captar un solo depósito o conceder un solo préstamo, ya te has gastado entre 2 y 30 millones de euros, según el tipo de banco. Y has pasado entre 1 y 3 años rellenando papeleo. Montar un banco requiere permiso de varias autoridades. En España necesitas autorización del Banco de España y, para las entidades importantes, del Banco Central Europeo. Y necesitas adherirte al Fondo de Garantía de Depósitos que protege el dinero de los clientes. Cada solicitud exige documentación exhaustiva de tu plan de negocio, tu equipo directivo, tu marco de riesgos, tus proyecciones de capital y datos detallados de todos los implicados. Los supervisores no aprueban bancos que creen que tienen pocas opciones de sobrevivir. Tu solicitud debe demostrar no solo que tienes dinero, sino que tienes un plan coherente y realista para que el banco funcione. Y luego está el capital. El capital no es lo mismo que los depósitos. Los depósitos son dinero que debes a tus clientes. El capital es dinero que pertenece al propio banco, el colchón que absorbe las pérdidas si algo sale mal. La normativa europea exige un capital mínimo de partida y unos ratios que van mucho más allá. En la práctica, si quieres un banco pequeño capaz de conceder 100 millones en préstamos, necesitas aportar en torno a 10 o 15 millones de capital propio antes de empezar.
Ese capital no puede ser prestado, no puede venir de los depósitos, tiene que ser tuyo. Y eso antes de alquilar un edificio, contratar personal, montar los sistemas, comprar software de cumplimiento o pagar a los abogados que pasarán meses guiándote por el laberinto regulatorio. No hemos hecho ni un solo préstamo, no hemos cobrado ni un euro de interés. Y ya nos hemos gastado dinero real solo para obtener permiso para operar. Ahora estás abierto, y los costes no han hecho más que empezar. Primero, la gente. Un banco necesita analistas de riesgos, responsables de cumplimiento, personal de oficina, informáticos, equipos de ciberseguridad, auditores y dirección. Incluso en un banco pequeño, solo las nóminas suman varios millones al año. En un banco regional grande, cientos de millones. JP Morgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, gastó más de 22.000 millones de dólares en gastos no financieros en un solo trimestre de 2024, y eso sin contar los intereses que paga a sus depositantes. Segundo, la tecnología. La banca es uno de los sectores más intensivos en tecnología que existen. Cada operación debe registrarse, verificarse y protegerse. El fraude es constante, el cibercrimen es constante. Una sola brecha de datos puede costar cientos de millones en multas, gastos legales y clientes perdidos. Los grandes bancos ya gastan miles de millones al año solo en ciberseguridad. Tercero, el cumplimiento normativo. La banca es de los sectores más regulados del mundo. Normas contra el blanqueo, leyes de crédito justo, protección del consumidor. Pruebas de estrés. Cada trimestre, cada año, informes ante varios organismos. El coste de tener suficientes juristas y auditores para cumplir con todo esto es descomunal. Y en los grandes bancos es de sus mayores gastos. Cuarto, el coste de los préstamos fallidos. Cada vez que un banco presta, una parte no volverá. El cliente pierde el empleo. El negocio quiebra. El mercado inmobiliario se desploma. Los bancos están obligados a apartar dinero por adelantado para cubrir esas pérdidas previstas. Son las provisiones por insolvencias. En los años malos, esas provisiones se comen una parte enorme de lo que sería beneficio. Súmalo todo y el cuadro se aclara. Incluso antes de ganar un euro, un banco arrastra costes fijos enormes que corren cada día, funcionen o no los préstamos. Aquí está el mecanismo. El ingreso principal de un banco viene del margen de intereses. Te financias barato con los depositantes y prestas caro a los prestatarios. La diferencia es el diferencial. El diferencial es el motor. Una cuenta de ahorro básica hoy paga entre el 0 y el 3% según el banco. Un préstamo para coche cobra entre el 6 y el 12%. Una tarjeta cobra aún más. Una hipoteca ronda ahora el 3 o el 4% para la mayoría. El banco está en medio de todo esto, cobrando la diferencia. Si un banco tiene una cartera de 500 millones y saca un margen medio del 3%, son 15 millones de ingresos anuales antes de gastos. Suena bien, pero réstale nóminas, tecnología, cumplimiento, seguros, el coste de los depósitos y las provisiones, y lo que queda es el beneficio real. Pero prestar no es el único juego. Los bancos han aprendido a cobrar de casi cada operación que tocan. Comisiones de cuenta, de mantenimiento, de transferencia, por cheques bancarios, por cambio de divisa, comisiones por descubierto que se han convertido en una de las más vigiladas por los reguladores, que las ven como abusivas, pero también rentabilísimas. Comisiones de intercambio. Cada vez que pasas la tarjeta de tu banco en una tienda, esa tienda paga una comisión de procesamiento y el banco se lleva un porcentaje. Sobre miles de millones de operaciones se convierte en dinero de verdad. Comisiones de gestión de patrimonios. Muchos bancos asesoran a clientes ricos sobre cómo invertir y cobran según el patrimonio que gestionan. Y en los mayores está la banca de inversión, ayudar a las empresas a captar dinero, asesorar en fusiones, operar con valores. Los ingresos de banca de inversión de JP Morgan subieron un 49% en el cuarto trimestre de 2024.
Ese mismo año, JP Morgan Chase ganó $58.000 millones netos, el mayor beneficio anual de la historia de la banca estadounidense. 58.000 millones. Esa cifra existe por la escala. El diferencial de un préstamo individual es pequeño. Multiplicado por billones en activos, los porcentajes pequeños se vuelven cifras inconcebibles. Aquí está lo que hace la banca genuinamente rara como negocio. Casi todos los negocios usan su dinero o dinero prestado para generar rendimientos. El dueño de un restaurante pone capital, compra equipos, contrata y espera que el margen de la comida baste. Un banco opera casi por entero con el dinero de otros. Los depósitos de tus clientes son la materia prima. Los tomas prestados a tipos bajos, los prestas a tipos altos, y el rendimiento que generas es sobre un capital que no es tuyo. Esto es lo que los banqueros llaman apalancamiento, y es a la vez la fuente de la extraordinaria rentabilidad de la banca y de su extraordinario peligro. Cuando un banco saca un 1% sobre 500.000 millones en activos, son 5.000 millones. Sobre su capital propio, el rendimiento puede ser del 10, el 15 o el 20%. La rentabilidad sobre el capital tangible de JP Morgan en 2024 rondó el 22%. Prácticamente ningún otro sector del mundo genera rendimientos así de forma sostenida. Pero el apalancamiento funciona en ambas direcciones. Cuando los activos pierden valor, cuando los préstamos fallan, cuando los bonos caen, cuando los mercados se congelan, las pérdidas no las absorben primero los depositantes. Salen directas de esa fina capa de capital. Un banco con 50.000 millones en depósitos y 5.000 millones de capital solo necesita perder 5.000 millones para ser técnicamente insolvente. Eso es apenas un 10% de lo que debe. Esta es la trampa en el centro de la banca. Lo que la hace tan rentable es exactamente lo mismo que la hace capaz de hundirse tan rápido. Os presento a Kerry Killinger. Fue consejero delegado de Washington Mutual, al que llamaban WAMU, durante 17 años. En 2007, WAMU era la mayor caja de ahorros de Estados Unidos. Tenía más de 2.200 oficinas en 15 estados, 43.000 empleados y $188.000 millones en depósitos. Killinger lo había convertido de entidad regional en gigante nacional. Entendía las hipotecas, entendía la banca minorista, entendía a sus clientes. Pero WAMU había hecho algo que en su momento parecía razonable. Se había lanzado con fuerza al mercado de las hipotecas subprime. Préstamos a clientes con mal historial, a los que se cobraba tipos más altos para compensar el riesgo. La lógica era que el interés extra cubría de sobra los impagos extra, y durante años funcionó. Entonces el mercado inmobiliario se desplomó. Los precios llevaban años subiendo. Cuando empezaron a caer en 2006, los prestatarios que ya no podían pagar no tenían valor en la vivienda para venderla y saldar el préstamo. Los impagos se acumularon. La cartera de WAMU empezó a desangrarse. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra. Era la mayor quiebra de la historia estadounidense hasta entonces, con más de 600.000 millones en activos. La noticia golpeó a los mercados como un puñetazo. Los depositantes de WAMU entraron en pánico. En los 10 días siguientes retiraron $16.700 millones. Más del 11% del total de depósitos. Los reguladores dijeron que WAMU no tenía fondos suficientes para operar en el día a día. El 25 de septiembre de 2008 intervinieron Washington Mutual, y lo vendieron a JP Morgan Chase por 1.900 millones. Un banco con 188.000 millones en depósitos vendido por menos de 2.000 millones. Los bonistas perdieron unos 30.000 millones. Los accionistas lo perdieron casi todo. Pero aquí la pregunta más importante. ¿Cómo acaba un hombre que construyó un banco durante 17 años, que conocía el negocio hipotecario al dedillo, presidiendo la mayor quiebra bancaria de la historia estadounidense? La respuesta no es incompetencia personal, es estructural.
El problema de Washington Mutual no era exclusivo suyo. Todo el sistema bancario estadounidense había desarrollado una dependencia de que los precios de la vivienda siguieran subiendo para que las cuentas cuadraran. Cuando dejaron de subir, las cuentas dejaron de cuadrar. Y cuando una gran entidad cayó, el miedo se contagió a todas, no porque estuvieran todas fallando, sino porque nadie sabía cuál sería la siguiente. Este es el riesgo central de la banca. No es solo que tus préstamos puedan salir mal. Es que la confianza misma es frágil. Un banco puede ser técnicamente solvente por la mañana y enfrentarse a una retirada fatal de depósitos por la tarde, no porque haya cambiado nada del negocio de fondo, sino porque suficiente gente decidió a la vez que estaba preocupada. Silicon Valley Bank tenía $209.000 millones en activos a 31 de diciembre de 2022. Era el 16º banco de Estados Unidos. Llevaba 40 años operando. Desapareció en 44 horas. La historia es casi mecánicamente simple. Silicon Valley Bank atendía a startups tecnológicas y a fondos de capital riesgo. Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, sus depósitos se duplicaron, de 62.000 a 124.000 millones. Con el auge del sector tecnológico y el dinero inundando el mundo de las startups, SVB metió buena parte de ese dinero en bonos del Estado a largo plazo que pagaban más que los instrumentos a corto. No era temerario. Los bonos del Estado son la inversión más segura del mundo. El problema era el plazo. Los bonos a largo plazo pierden valor cuando suben los tipos de interés. Cuando la Reserva Federal empezó a subir tipos con fuerza en 2022, la subida más rápida en 4 décadas, el valor de la cartera de bonos de SVB cayó en picado. A finales de 2022, SVB acumulaba unos 17.000 millones en pérdidas latentes sobre una cartera que trataba como si fuera a mantener para siempre. A la vez, el sector tecnológico se contraía, las startups quemaban caja y retiraban dinero. La base de depósitos de SVB se encogía justo cuando sus bonos valían menos de lo que había pagado. El 8 de marzo de 2023, SVB anunció que había vendido 21.000 millones de su cartera con una pérdida de 1.800 millones y que intentaba captar más capital. Ese anuncio desató lo que vino después. Los inversores de capital riesgo que habían invertido en clientes de SVB empezaron a mandarse mensajes. Los grupos de chat se encendieron. El Founders Fund de Peter Thiel sacó todo su dinero. Otros fondos siguieron. Al cierre del 9 de marzo, los clientes habían intentado retirar 42.000 millones en un solo día, casi una cuarta parte de toda la base de depósitos. SVB tenía un saldo de caja negativo de 958 millones. No podía funcionar. El 10 de marzo, el regulador de California intervino el banco. Los empleados cobraron sus bonus anuales esa misma mañana, horas antes de que el gobierno tomara el control. Lo que destruyó a Silicon Valley Bank no fueron los préstamos malos. Fue el riesgo de tipos de interés. La brecha entre el valor en papel de los activos y su valor en un mundo de tipos al alza, combinada con una base de depositantes tan concentrada y tan conectada que, cuando cundió el miedo, se propagó a la velocidad de un mensaje de texto. La propia revisión de la Reserva Federal, publicada en abril de 2023, concluyó que la dirección de SVB había gestionado mal el riesgo de tipos, que el Consejo no supervisó adecuadamente y que los supervisores actuaron demasiado tarde ante señales de alarma que ellos mismos habían detectado. El sistema falló a varios niveles a la vez. Tienes tu banco, tu personal, tus préstamos, tus comisiones, tu margen de intereses es saludable. Las cuentas sobre el papel parecen razonables, y entonces se mueven los tipos de interés. Esta es la variable que subyace a todo lo demás en la banca. El Banco Central fija el tipo de referencia que influye en casi todos los demás tipos de la economía. Cuando sube, sube el coste de los depósitos. Cuando baja, baja el ingreso de los préstamos. Los bancos intentan gestionarlo casando activos y pasivos, procurando que el horizonte temporal de sus activos, o sea sus préstamos e inversiones, coincida más o menos con el de sus pasivos, o sea sus depósitos.
Si tienes depósitos a corto y los metes en hipotecas a 30 años, estás expuesto. Si suben los tipos, tu coste de depósitos sube al momento. El ingreso de tus hipotecas no, porque esos préstamos están fijados al tipo antiguo. Este desajuste no siempre es obvio. No siempre parece peligroso. Washington Mutual parecía bien hasta que dejó de parecerlo. Silicon Valley Bank parecía bien hasta que dejó de parecerlo. Las cuentas de la banca dependen mucho de factores que fija un comité que se reúne unas 8 veces al año y puede cambiar todo el entorno económico en unos meses. Esa es la trampa de la volatilidad en el corazón del negocio. Digamos que lo has hecho todo bien. Has reunido 15 millones de capital inicial. Tienes tu licencia y tu garantía de depósitos. Has construido una cartera de préstamos de 100 millones con un margen del 3%, ingresas 3 millones al año en intereses antes de gastos. Suma las comisiones de cuentas, transferencias y tarjetas. Tu ingreso bruto es de 3,7 millones. Ahora resta nóminas de un equipo mínimo de 15 personas, 1,8 millones. Tecnología y software bancario, 400.000. Cumplimiento ilegal, 300.000. Aportaciones al fondo de garantía, 80.000. Provisiones por una tasa de impago razonable, 300.000. Local y gastos generales, 200.000. Gastos totales, 3.080.000. Beneficio neto, unos 620.000 euros. Para recuperar tu inversión inicial de 15 millones a ese ritmo, hablas de unos 24 años. Y ese es el escenario bueno. Ahora el malo. Los tipos suben 2 puntos mientras la mitad de tu cartera está fijada a tipo fijo. El coste de tus depósitos sube al instante, porque los depositantes mueven el dinero donde pagan más. Tu margen se comprime del 3 al 1,5%. Tu ingreso por intereses baja de 3 a 1,5 millones. Tus gastos siguen igual. Ahora pierdes dinero cada mes. O llega una recesión, sube el paro. Los clientes empiezan a impagar. Tus provisiones, en vez de 300.000, ahora son 1,5 millones. Pierdes dinero cada mes. La diferencia entre un buen año y uno malo puede ser de 2 millones en un banco de este tamaño. En términos absolutos suena manejable, pero recuerda, todo tu capital es de 15 millones, 2 años malos seguidos y te has comido el 27% de tu colchón. 3 años malos y los reguladores empiezan a hacer preguntas. La banca es uno de los negocios más consistentemente rentables de la historia del comercio cuando funciona. JP Morgan ganó 58.000 millones en un solo año. Las grandes familias de la historia europea eligieron tener bancos antes que fábricas, porque entendían algo que sigue siendo cierto hoy. Cuando te sientas en medio de los flujos de dinero, cobras un peaje sobre casi todo lo que hace la economía. Pero la banca es también el sector que ha producido más colapsos espectaculares, más pérdidas catastróficas del dinero ajeno y más rescates públicos que casi cualquier otro negocio de la historia. La razón es siempre la misma. El negocio funciona sobre apalancamiento. El apalancamiento lo amplifica todo, amplifica los años buenos y amplifica los malos. Y los años malos en la banca no llegan despacio. Llegan en 10 días de retiradas de depósitos. Llegan en 44 horas. Llegan la mañana en que un inversor manda un mensaje a un grupo de chat. Washington Mutual tenía 188.000 millones en depósitos. Desapareció en 10 días. Silicon Valley Bank tenía 209.000 millones en activos. Desapareció en 44 horas. Ambos bancos estaban dirigidos por gente experta que conocía el negocio. Ambos habían sobrevivido a décadas de crisis anteriores. Ambos eran rentables justo hasta el momento en que dejaron de serlo. Así que si decides tener un banco, entiende que estás comprando de verdad. No estás comprando una caja fuerte. No estás comprando un ingreso estable y predecible. Estás comprando una máquina que convierte la confianza en dinero y que funciona por completo sobre la suposición de que esa confianza nunca se agota. En el momento en que se agota, no hay colchón de capital en el mundo que se mueva lo bastante rápido.